Mi nombre es Sansón, y hoy me encuentro en las profundidades de una prisión filistea. Estoy encadenado, con los brazos pesados por el metal que me sujeta, y mis ojos, una vez brillantes, ahora son inútiles. Me los han arrancado, dejándome en completa oscuridad. Alrededor mío, solo escucho las risas y los gritos de los que alguna vez fueron mis enemigos, ahora dueños de mi destino. Ellos celebran mi caída, se burlan del guerrero que una vez fue indomable. Me exhiben como una bestia derrotada, un recordatorio de que incluso los más fuertes pueden ser derribados por sus propias debilidades. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que mis brazos rompían cadenas y mi fuerza hacía temblar a mis enemigos. La fama de mis hazañas se extendía por toda la tierra, y mis enemigos huían al escuchar mi nombre. Fui el instrumento del poder de Dios, llamado para liberar a mi pueblo del yugo filisteo. Sin embargo, en el camino, también me perdí a mí mismo. Las tentaciones que enfrenté no vinieron solo en forma de enemigos en el campo de batalla, sino de deseos y decisiones que enredaron mi corazón y nublaron mi propósito. Es irónico pensar que, aunque mis enemigos me hayan arrancado la vista, mi ceguera comenzó mucho antes. Mis ojos, en realidad, fueron el puente hacia muchas de mis caídas. Permití que el deseo dictara mis acciones y que la confianza en mi propia fuerza me hiciera olvidar la verdadera fuente de mi poder. Ahora, aquí en esta prisión, no soy más que una sombra de lo que alguna vez fui. Sin embargo, incluso en la oscuridad más profunda, hay una chispa de esperanza que se niega a extinguirse por completo. Aún hay algo dentro de mí, una certeza de que mi historia no ha terminado. Capítulo 2. El yugo de los filisteos. Durante mi tiempo, el pueblo de Israel vivió bajo la opresión de los filisteos, quienes dominaban con brutalidad y sin piedad. Estos invasores marítimos llegaron desde tierras lejanas, trayendo consigo una tecnología superior y una cultura belicista. Se establecieron entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, construyendo ciudades fortificadas y extendiendo su poder tierra adentro. Los filisteos no solo nos superaban en número, sino también en armamento. Mientras los israelitas usábamos herramientas de bronce, ellos ya dominaban la forja del hierro, lo que les daba una clara ventaja en el campo de batalla. Cada encuentro militar terminaba en derrota para mi pueblo, y cada derrota minaba nuestra esperanza. Durante 40 largos años, mi nación fue sometida a su voluntad. Cada día era un recordatorio de nuestra impotencia, y cada noche, una súplica al Señor para que nos librara de nuestros opresores. Sin embargo, Israel había caído en la idolatría, alejándose de la voluntad de Dios. Esa desobediencia nos dejó expuestos al dominio extranjero. Los filisteos no solo buscaban controlarnos militarmente, sino también destruir nuestra identidad espiritual. Sus templos estaban dedicados a dioses extraños como Dagón, Astarte y Baal-Zebub, y sus rituales y sacrificios buscaban imponer su fe sobre la nuestra. A pesar de nuestra debilidad, Dios no había abandonado a su pueblo. Había un propósito oculto en medio del sufrimiento. En silencio, Él preparaba el camino para la liberación, una liberación que vendría a través de un hombre nacido en un hogar humilde. Alguien que sería llamado a enfrentar a los filisteos con una fuerza más allá de la comprensión humana. Ese hombre era yo, y mi misión era liberar a mi pueblo de las cadenas invisibles que lo aprisionaban tanto como las reales. Capítulo 3. Un niño prometido por Dios. Mis padres, Manoa y su esposa, vivían en la pequeña ciudad de Sora, perteneciente a la tribu de Dan. Durante años, intentaron tener hijos sin éxito, y la tristeza los acompañaba en cada momento. En nuestra cultura, la falta de descendencia era vista no solo como una tragedia personal, sino como una maldición divina. Mi madre, especialmente, vivía con el peso de ese dolor, sabiendo que no podría dar a su esposo el hijo que tanto deseaba. Sin embargo, un día ocurrió algo extraordinario.
mientras mi madre estaba sola en el campo, se le apareció un ángel del Señor. Aunque has sido estéril hasta ahora, concebirás un hijo, le dijo. Este niño será un nazareo, consagrado al Señor desde el vientre. Nunca beberá vino, ni su cabello será cortado, y comenzará a liberar a Israel del dominio de los filisteos. Mi madre, maravillada por la revelación, corrió de inmediato a contarle a mi padre lo sucedido. Un hombre de Dios se me apareció, le dijo emocionada. Me habló de un hijo que llevaremos en nuestro vientre, alguien especial, destinado a una gran misión. Manoah, desconcertado pero esperanzado, elevó una oración al Señor, pidiéndole más instrucciones sobre cómo criar al niño que les había sido prometido. Señor, envía nuevamente al hombre de Dios para que nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que nacerá, suplicó. El Señor escuchó la oración de mi padre, y el ángel volvió a aparecerse ante mi madre. Mi padre corrió a su encuentro y le preguntó, ¿qué reglas deben regir la vida de este niño? El ángel reiteró las instrucciones, tu esposa no debe beber vino ni comer nada impuro, pues el niño será un nazareo desde su concepción. Él estará consagrado al Señor y será el instrumento de su voluntad. Con esas palabras, mis padres entendieron que mi vida no sería como la de los demás, sino que estaría destinada a cumplir un propósito divino. Capítulo 4. Preparativos para mi llegada. Manoah insistió en ofrecer un sacrificio de gratitud al Señor y preparó un cabrito junto con una ofrenda de grano. Mientras el fuego consumía el sacrificio, el ángel del Señor ascendió en la llama hacia el cielo. Mis padres, sobrecogidos por la experiencia, cayeron de rodillas, temerosos de haber visto a Dios. Manoah temía que morirían por haber presenciado tal maravilla, pero mi madre, con fe inquebrantable, lo calmó. Si el Señor quisiera nuestra muerte, no nos habría revelado estas cosas ni nos habría prometido un hijo, le dijo. Durante el embarazo, mi madre siguió todas las instrucciones que le fueron dadas, absteniéndose de vino y alimentos prohibidos. Cada día era una preparación para mi llegada, una etapa de esperanza y responsabilidad. Mi padre, por su parte, oraba constantemente, pidiendo sabiduría para criarme según la voluntad de Dios. Sabían que el niño que vendría a sus vidas no era solo una bendición personal, sino un Salvador para todo Israel. El día de mi nacimiento fue recibido con gran alegría. Me llamaron Sansón, un nombre que significaba pequeño sol, como un presagio de la luz y la esperanza que traería a mi pueblo. Desde mi infancia, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en mí, dotándome de una fuerza que desafiaba la comprensión humana. Sin embargo, esa misma fuerza sería tanto una bendición como una prueba constante a lo largo de mi vida. Capítulo 5. El niño de fuerza extraordinaria. Desde que nací, era evidente que mi vida sería diferente. Crecí rápido y con una fuerza que superaba a la de cualquier niño de mi edad. Cuando apenas era un joven, ya podía realizar hazañas físicas que dejaban a mi familia y a los vecinos asombrados. Mientras otros niños jugaban, yo levantaba piedras enormes y realizaba trabajos que requerían la fuerza de varios hombres. Pero con esa fuerza también vino un temperamento impulsivo, difícil de controlar. Mi corazón se agitaba con facilidad, y aunque era amado por mis padres, no era fácil guiarme. Mis padres sabían que el Señor tenía un propósito especial para mí, por lo que me criaron con gran cuidado, recordándome siempre mi voto nazareo. El cabello que nunca debía ser cortado era un símbolo visible de mi consagración a Dios. Sin embargo, yo no siempre apreciaba las restricciones que venían con ese voto. Mientras los demás disfrutaban del vino en las festividades, yo estaba obligado a abstenerme. Cada prohibición era un recordatorio de mi diferencia, y a veces esa diferencia se sentía como una carga pesada. Sin embargo, con cada día que pasaba, la fuerza dentro de mí crecía. No era una fuerza común, sino un poder sobrehumano que se desataba en momentos de necesidad.
Podía desgarrar cuerdas con las manos desnudas y levantar objetos que nadie más podía mover. La gente comenzó a hablar de mí, y pronto mi nombre se convirtió en leyenda entre los israelitas. Todos creían que yo estaba destinado a ser el libertador de Israel, y esa expectativa pesaba sobre mis hombros como una responsabilidad inevitable. Pero a pesar de mi fuerza, era solo un hombre joven, y como cualquier otro, no estaba libre de las tentaciones del mundo. Comencé a sentir curiosidad por lo prohibido, por aquello que se me había enseñado a evitar. Esa curiosidad, combinada con mi naturaleza impulsiva, me llevaría por caminos peligrosos, donde aprendería que incluso el más fuerte puede caer si no controla sus deseos. Capítulo 6. Un amor que nubló mi juicio. Todo comenzó el día que viajé a Timna, una ciudad controlada por los filisteos. Allí la vi, una mujer cuya belleza me cautivó al instante. No importaba que fuera filistea, una enemiga de mi pueblo. En cuanto la vi, supe que quería casarme con ella. Era la primera vez que sentía algo tan intenso, un amor a primera vista que parecía irresistible. No podía pensar en nada más que en tenerla a mi lado. Regresé a casa y se lo dije a mis padres: he visto a una mujer en Timna, y quiero que sea mi esposa. Consíganla para mí. Mis padres, preocupados, trataron de hacerme entrar en razón. ¿No hay mujeres en nuestro pueblo? ¿Por qué debes casarte con una filistea?, preguntaron. Sabían que unir mi vida a la de una mujer extranjera no solo era imprudente, sino también peligroso. Sin embargo, yo estaba decidido. Ella me agrada, insistí. No escuché sus advertencias, y mi corazón se cerró a la razón. Mis padres finalmente cedieron a mi deseo, aunque lo hicieron con el corazón lleno de preocupación. Sabían que esa decisión no solo afectaría mi vida, sino también el propósito para el cual había sido consagrado. Pero mi amor por aquella mujer era ciego, y estaba dispuesto a desafiar las tradiciones y las leyes para tenerla. Así emprendimos el viaje hacia Timna, donde lo que comenzó como un acto de amor terminaría en tragedia. Capítulo 7. El león y la dulzura prohibida. Durante el camino hacia Timna, me aparté momentáneamente de mis padres para caminar cerca de unos viñedos. Aunque el vino y todo lo relacionado con la uva estaban prohibidos para mí como nazareo, no pude resistir la curiosidad de explorar ese terreno. De repente, un león joven saltó de entre los arbustos y se abalanzó sobre mí. No sentí miedo. El Espíritu del Señor descendió sobre mí con una fuerza abrumadora, y en un instante desgarré al león con mis manos desnudas, como si fuera un cabrito. Después de matarlo, dejé el cuerpo tirado y no mencioné nada a mis padres. Sabía que tocar un cadáver violaba mi voto, pero en ese momento, el orgullo por mi hazaña me superó. Seguimos nuestro camino hacia Timna, donde conocí a la mujer que tanto deseaba. Todo parecía ir bien, y la boda estaba cada vez más cerca. Sin embargo, el recuerdo del león no se desvaneció. Tiempo después, cuando regresaba por el mismo camino, sentí curiosidad por ver el lugar donde había matado al animal. Me acerqué al cadáver y descubrí que un enjambre de abejas había hecho miel en su interior. La tentación fue demasiado grande para resistir. Metí la mano en el cuerpo del león y tomé un poco de miel. La comí mientras caminaba, disfrutando de su dulzura, sin pensar en las consecuencias. También llevé un poco para mis padres, pero no les dije de dónde la había sacado. Sabía que había violado mi voto una vez más, pero en ese momento, la dulzura de la miel parecía justificarlo todo. Capítulo 8. La fiesta y la primera traición. Finalmente llegó el día de la boda en Timna. La celebración se extendió durante 7 días, como era la costumbre en aquellos tiempos. La familia de mi esposa eligió a 30 jóvenes filisteos para que me acompañaran durante los festejos. Durante la fiesta, quise poner a prueba la inteligencia de mis nuevos compañeros y les propuse un enigma:
del comedor salió comida y del fuerte salió dulzura. Si lograban resolverlo antes de que terminara la fiesta, les daría 30 túnicas de lino y 30 trajes festivos. Si no podían, ellos tendrían que darme lo mismo. Los días pasaron y los filisteos no lograban descifrar el enigma. Frustrados, acudieron a mi esposa y la amenazaron: si no consigues que tu esposo nos diga la respuesta, quemaremos la casa de tu padre contigo adentro. Aterrorizada, mi esposa vino a mí, llorando y suplicando que le revelara la solución. Al principio, me resistí. Ni siquiera se lo he dicho a mis padres, le dije. ¿Por qué habría de decírtelo a ti? Pero su llanto persistente me debilitó. Día tras día, sus lágrimas erosionaron mi voluntad, hasta que finalmente, en el 7º día, le revelé la respuesta. Poco después, los filisteos vinieron a mí con la solución correcta. Si no hubieran arado con mi novilla, no habrían resuelto mi enigma, les dije con amargura. Me sentí traicionado por la mujer que había elegido amar, y la furia ardió dentro de mí. Cumplí mi promesa, pero lo hice a costa de la vida de 30 filisteos. Viajé a Ascalón, donde maté a esos hombres y tomé sus túnicas para pagar la apuesta. Después de entregar las prendas a los filisteos, regresé a la casa de mis padres, sintiendo el peso de la traición y la rabia acumulada en mi corazón. Capítulo 9. La venganza con las zorras de fuego. Cuando mi furia disminuyó un poco, decidí regresar a Timna para visitar a mi esposa. Pensaba reconciliarme con ella, dejar atrás la traición y comenzar una nueva vida. Llevé un cabrito como ofrenda de paz, creyendo que podría retomar nuestra relación. Sin embargo, al llegar, su padre me impidió entrar. La di en matrimonio a tu compañero, pensé que la habías rechazado, me dijo. Pero mira, su hermana menor es aún más hermosa. Cásate con ella en su lugar. La traición se sintió como una daga en el corazón. Mi esposa, la mujer por la que desafié las tradiciones de mi pueblo, ahora pertenecía a otro hombre. El dolor se transformó en ira, una ira profunda e incontrolable. Fue en ese momento que juré vengarme de los filisteos por el desprecio que había sufrido. Pero esta vez, no los atacaría directamente. Quería que sintieran el mismo dolor que yo sentía. Salí al campo y comencé a capturar zorros, uno tras otro, hasta reunir un total de 300. Con paciencia, até sus colas en parejas y amarré antorchas entre ellas. Luego, encendí las antorchas y solté a los animales en los campos de trigo de los filisteos. Las llamas se extendieron rápidamente, devorando las gavillas, el grano sin cortar y los viñedos. Toda la cosecha quedó reducida a cenizas en cuestión de horas. Era un golpe devastador, no solo para su economía, sino también para su orgullo. Mi venganza no solo destruyó sus bienes materiales, sino que los humilló profundamente. Cuando los filisteos descubrieron lo que había hecho, preguntaron quién era el responsable. Al enterarse de que había sido yo, Sansón, motivado por la traición de mi esposa y su padre, tomaron represalias brutales. Capturaron a ambos y los quemaron vivos, tal como habían amenazado. Al enterarme de lo sucedido, mi corazón se llenó de un dolor más profundo aún. Aquellos a quienes había querido proteger ahora habían muerto a causa de mi venganza. La espiral de odio y violencia parecía no tener fin, y juré que no descansaría hasta vengar su muerte. Capítulo 10. La captura y la escapatoria en ley. Después del incendio, los filisteos no se quedarían de brazos cruzados. Desataron toda su furia contra mi pueblo. Acamparon en Judá y exigieron que me entregaran, amenazando con destruir todo a su paso si no lo hacían. Los líderes de Judá, temerosos de los filisteos, reunieron a 3000 hombres y descendieron a la cueva donde me había refugiado. ¿No te das cuenta de que los filisteos gobiernan sobre nosotros?, me dijeron. ¿Por qué nos has traído esta desgracia? Yo, sin perder la calma,
les respondí, solo les hice lo que ellos me hicieron a mí. Los hombres de Judá, desesperados por salvar sus vidas, me suplicaron que me dejara atar y entregar a los filisteos. Prométenme que no me matarán ustedes, les pedí. Acordaron que solo me entregarían con vida, y confiando en su palabra, me dejé atar con cuerdas nuevas. Me llevaron hasta Lei, donde los filisteos, al verme, comenzaron a gritar en señal de victoria. Creían que finalmente me tenían bajo su poder, pero estaban a punto de descubrir lo contrario. El Espíritu del Señor vino sobre mí con una fuerza inigualable. Las cuerdas que ataban mis brazos se rompieron como hilos quemados por el fuego. En medio del campo, encontré la mandíbula de un asno recién muerto. La tomé en mis manos y, con ella, enfrenté a los filisteos. Uno a uno, cayeron bajo mi fuerza, y al final del día, había matado a 1000 hombres. Era como si una tormenta hubiera arrasado el lugar. Amontoné los cuerpos en pilas, y el lugar fue conocido desde entonces como Ramatlei, la colina de la mandíbula. Agotado después de la batalla, lancé la mandíbula al suelo y miré alrededor. Había logrado una victoria abrumadora, pero también sentía el peso de la soledad. No había nadie a mi lado, ni un solo hombre de mi pueblo que me apoyara en la lucha. Mi fuerza me había convertido en un héroe para algunos, pero también en un extraño entre los míos. Con cada victoria, la distancia entre yo y mi pueblo parecía hacerse más grande. Capítulo 11. La noche en Gaza. Después de muchos años como juez en Israel, la tensión con los filisteos nunca disminuyó del todo. En uno de mis viajes, llegué a Gaza, una de las ciudades más importantes del territorio filisteo. Allí, encontré refugio en casa de una prostituta. Mi presencia no pasó desapercibida, y los habitantes de la ciudad, al enterarse de que yo estaba allí, planearon emboscarme. Esperaremos hasta el amanecer, dijeron, y lo mataremos cuando intente salir. Sin embargo, no esperé al amanecer. A medianoche, me levanté y caminé hasta las puertas de la ciudad. Las puertas de Gaza no eran comunes, estaban hechas de madera gruesa, reforzadas con hierro, y aseguradas con pesadas vigas de madera. Sin dudarlo, arranqué las puertas de sus bisagras, junto con los postes que las sostenían. Con las puertas sobre mis hombros, caminé hasta la cima de una colina frente a Hebrón y las dejé allí, como un desafío silencioso a mis enemigos. No había ejército capaz de detenerme, o al menos eso creía en ese momento. Capítulo 12. El encuentro fatal con Dalila. Fue en uno de mis viajes que conocí a Dalila, una mujer cuya belleza era tan cautivadora como peligrosa. Desde el momento en que la vi, supe que sería difícil resistirme a ella. Dalila no solo era hermosa, tenía una astucia que superaba a cualquiera. Con el tiempo, me enamoré perdidamente de ella, sin saber que los gobernantes filisteos la habían sobornado para descubrir el secreto de mi fuerza. Le ofrecieron 1100 piezas de plata a cada uno de ellos si lograba averiguar cómo podían vencerme. Dalila comenzó a insistir, día tras día, preguntándome qué me hacía tan fuerte. Dime, ¿cómo podrían atarte para que no puedas escapar?, me preguntaba con dulzura. Al principio, le respondí con mentiras. Si me atan con 7 cuerdas nuevas, perderé mi fuerza, le dije en una ocasión. Ella lo intentó, y cuando los filisteos se lanzaron sobre mí, rompí las cuerdas con facilidad. Una y otra vez, Dalila intentó arrancarme la verdad, pero yo continuaba burlándome de sus intentos. Finalmente, después de muchos días de insistencia, su constante presión me agotó. Mi alma se debilitó tanto que le revelé mi secreto: nunca me han cortado el cabello, porque desde mi nacimiento he sido nazareo, consagrado a Dios. Si me cortaran el cabello, perdería toda mi fuerza y sería tan débil como cualquier otro hombre. Dalila supo en ese instante que le había dicho la verdad. Mientras dormía, llamó a un hombre que cortó las 7 trenzas de mi cabeza.
Cuando desperté, ya no sentía el poder del Señor en mí. Capítulo 13. La caída de un gigante. El momento en que abrí los ojos aquella mañana, algo era diferente. No había más fuerza en mis músculos, y mi espíritu se sintió vacío, como si un gran peso me aplastara desde dentro. Cuando Dalila gritó, «Sansón, los filisteos han venido a capturarte», intenté levantarme como tantas veces antes, pero mi cuerpo no respondió. Me había confiado en mi invencibilidad durante demasiado tiempo, creyendo que la fuerza nunca me abandonaría. Pero ahora, el poder del Señor se había apartado de mí. En un instante, fui reducido a un hombre común. Los filisteos irrumpieron en la habitación y me apresaron sin dificultad. Lo primero que hicieron fue sacarme los ojos. El dolor fue insoportable, pero peor aún fue la oscuridad eterna que siguió. Había perdido la vista física, pero también la claridad interior que me había guiado alguna vez. Me llevaron encadenado a Gaza, humillado y vencido. Mis enemigos celebraron mi captura como si hubieran ganado una guerra definitiva. Me arrojaron a una celda oscura y fría, y allí comenzaron a usarme como una bestia de carga, obligándome a moler grano en el molino de la prisión. Cada día en esa mazmorra era una tortura. No solo por el trabajo forzado, sino por la voz constante en mi mente que repetía mis errores. Había tenido todo, fuerza, propósito, la bendición del Señor. Y lo había desperdiciado. Mi deseo por Dalila, mi orgullo y mis decisiones impulsivas me habían llevado a este punto. Pero a pesar de todo, algo en mi interior se resistía a rendirse por completo. Con el paso de los días, noté que mi cabello comenzaba a crecer nuevamente. Era un símbolo pequeño, pero poderoso, de que la historia aún no había terminado. Capítulo 14. La fiesta de Dagón. Mientras yo languidecía en la prisión, los filisteos organizaron un gran festival en honor a su dios Dagón. El templo estaba repleto de gobernantes, soldados y ciudadanos que habían venido a celebrar. Para ellos, mi captura era una prueba de que Dagón era superior al Dios de Israel. En medio de la celebración, los asistentes pidieron a gritos que me trajeran para divertirse a costa de mi desgracia. «Traigan a Sansón, el que una vez fue invencible», gritaban entre risas. Yo ya no era más que una atracción para entretener a la multitud. Me sacaron de la prisión y me llevaron al templo, donde todos se mofaban de mí. El joven que me guiaba me condujo entre las dos columnas principales que sostenían la estructura. Sentí las piedras frías bajo mis manos y supe que aún quedaba una oportunidad. Con el corazón lleno de angustia y arrepentimiento, oré al Señor por última vez: «Oh Dios soberano, recuérdame una vez más. Dame la fuerza para vengarme por la pérdida de mis ojos». Capítulo 15. La redención final. Con ambas manos apoyadas en las columnas centrales del templo, sentí como mi fe, debilitada pero no extinguida, se encendía nuevamente. La multitud seguía riendo y burlándose, pero yo ya no escuchaba sus voces. Todo lo que quedaba en mi mente era la súplica silenciosa a Dios, que me permitiera hacer un último acto significativo, que mi vida terminara cumpliendo el propósito que me había sido encomendado desde el principio. Con todas mis fuerzas, empujé las columnas. Al principio, las piedras crujieron ligeramente, pero pronto sentí como la estructura comenzaba a ceder. El suelo tembló bajo mis pies mientras el templo se derrumbaba en un estruendo ensordecedor. En ese momento supe que el Señor había escuchado mi oración. El templo entero colapsó, sepultando a todos los presentes, incluidos los gobernantes filisteos. Murieron más filisteos aquel día que en todas las batallas que había librado en mi vida. Mientras las piedras caían a mi alrededor, una extraña paz me invadió. Sabía que había cumplido mi destino. Mi vida había estado marcada por errores y decisiones impulsivas, pero en mi último aliento, encontré redención. Morí junto con mis enemigos,
pero lo hice sabiendo que mi sacrificio había salvado a mi pueblo. La historia de Sansón, aunque llena de tragedias y desafíos, es una advertencia sobre el poder de la tentación y la importancia de la fe. Aún en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la redención.